Se aprobó, estuvo, bueno, desde abril que entró la legislatura. La primer parte del Senado fue mucho más digamos, ordenada. La media sanción de diputados costó mucho más, hubo problemas internos dentro de lo que es el Frente para la Victoria. Y bueno, la verdad que no quedamos conformes para nada. Nosotros hicimos lo imposible por frenar sobre todo algunos temas que tienen que ver con el campo y que tienen que ver con la producción. Respecto al campo, lo que le dijimos de entrada al gobierno, si pretendían recursos para la provincia, estábamos de acuerdo, pero con una modificación de alícuota, es decir, con un porcentaje de aumento sobre los valores que estaban. Es verdad que la revaluación estaba atrasada y todo lo demás, pero son épocas muy duras para el campo. El campo es un sector que, bueno, que ya vienen desde el 2008 o tal vez un poco antes, castigo tras castigo, o sea, lo ha tomado de punto el gobierno nacional. Entonces la forma un poco que nos pareció que el Estado provincial podía sostener esto era no revaluando, o sea, esperar un poco más para revaluar, ya que hacía tantos años que no se revaluaba, no sé por qué la urgencia. Esto te da la pauta de que había un acuerdo entre gobierno nacional y gobierno provincial. Nosotros en realidad dimos la pelea adentro. Podríamos haber hecho, como hicieron algunos sectores, acting de prensa y decir, no votamos nada y demás. Pero bueno, no es nuestro estilo, así que dimos la discusión en las comisiones, dimos la discusión en el recinto, dimos la discusión en las mesas de negociación dentro de lo que se aprobaba y no se aprobaba, que participaba el kirchnerismo y el Frente Cívico. En realidad la Cámara llega con un 300% de aumento para el revalúo. Varias discusiones, necesitaban un poco la opinión de todos, logramos hacerle entender, bajaron al 120. Igual nos parece una locura, por ende votamos en contra. Y lo otro que votamos en contra es todo lo que tenga que ver con ingresos brutos, sobre todo con el tema de la industria. Digo, el ingreso bruto es un impuesto regresivo y es imposible que no caiga en el consumo. Agregarle, por más que sea el 0,50, el 1 o el 0,25, es una locura pensar de que eso no va a influenciar en el costo final de la gente, del consumidor. Así que bueno, a pesar de que salió y que no fue responsabilidad nuestra y demás, la verdad que nos sentimos bastante molestos con esto, porque bueno, la verdad que no se piensa en la gente. A ver, ¿por qué te digo yo que podríamos haber dado algo de aumento de las alícuotas y demás? Porque bueno, se reconoce la inflación, se reconoce que el gobierno nacional no hace los aportes que debería hacer a la provincia, o sea, las deudas y demás. Pero bueno, y para sorpresa de algunos, hubo sectores que, digamos, un poco así eligieron quedarse con el discurso total la reforma salía. Criterio político nuestro fue dar batalla. Conseguimos algunas cosas, conseguimos que se restablezca lo que era la unidad económica, conseguimos, por ejemplo, que el transporte urbano que quedaba fuera liberado de ingresos brutos, pero sí le aplicaban al interurbano, logramos que el interurbano también quede afuera, porque la mayoría de las líneas no son Rosario, Santa Fe o Santa Fe, Buenos Aires y demás. Hay muchísimas líneas que se ocupan, que casi hacen un trabajo social. En el norte, en el interior, hay pueblos que están comunicados, el único medio de comunicación que tienen para llegar a la educación o para llegar a la salud es esa línea de colectivos, que son empresas familiares, que vienen de generación en generación. Entonces, eso implicaba realmente un aumento de costo más que importante. Eso logramos, digamos, reubicarlos en que estuvieran los dos paralelos. Así que bueno, con un sabor amargo, pero se aprobó. El trámite definitivo fue, digamos, en el Senado, que bueno, que fue un empate, digamos, que tuvo que desempatar el vicegobernador Gen. Y bueno, los sectores de la producción en realidad vinieron a hablar con nosotros en el último día,
porque no sé si porque estaban un poco sin información precisa o qué pasó, pero en realidad, bueno, ya era un poco tarde. Les explicamos que lo que le quedaba era pedirle el veto al gobernador, pero bueno, ya es ley la reforma. A mí me sorprendió que no lo hubiera antes, porque ya estaba el tema instalado aquí cuando se hizo en Buenos Aires. Y bueno, ya te digo, aparecieron las entidades a último momento. La verdad que yo en un punto pensé, dije, bueno, estaremos equivocados nosotros en querer pelear por que no se revalúe. Porque bueno, decían que la verdad que estaba atrasado y demás. Salvo el sector de los autoconvocados, el resto de las entidades reacciona a último momento. Yo no sé si esperaban que no saliera, pero bueno, los votos estaban. Por más pelea que diéramos nosotros y por más que votáramos en contra, somos 6 votos. Ya se arrancó con 2 mayorías importantes, o sea, entre el Frente Cívico con 15 y el Frente para la Victoria, que tenía también 14, 15 votos, eran más que suficientes. O sea, había 30 votos para aprobarlo y con 26 se daba por hecho, ¿no? Así que